Bueno, eh, la aparición del virus que está causando la pandemia de COVID-19. La resistencia que está apareciendo desde hace años a los antibióticos por los bacterios. La resistencia a los herbicidas de las malezas. La semejanza morfológica entre diferentes grupos de organismos. La unidad de todos los seres vivos reflejada en los ácidos nucleicos. El pasado escrito en los fósiles. La extraordinaria y asombrosa biodiversidad que nos rodea, son todos hechos aislados, que quedó como los iba relatando, que solo pueden ser comprendidos y relacionados entre sí a la luz de la evolución biológica. Y la evolución biológica la definimos como cambios en las características hereditarias de grupos de organismos en el curso de varias generaciones. La evolución tiene dos grandes ejes temáticos. Genera la historia de la vida, es decir, los 3.500 millones de años que más o menos se calcula tiene la vida sobre la Tierra. Y el otro eje temático de la evolución biológica son los procesos a nivel poblacional que las causan. La pregunta ¿es posible aprender biología sin mencionar la evolución? La respuesta lamentablemente es sí, y ocurre todo el tiempo. Pero no es posible que los estudiantes comprendan biología sin el entorno evolutivo, contexto del cual depende el sentido y el valor de los conceptos biológicos. Aquí hay una frase célebre de un gran genetista, Dobzhansky, que decía: nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Frase citada muchísimas veces, pero que siempre se comprueba que es verdad. Bueno, el aprendizaje significativo fue definido por Ausubel, Novak y Hanesian en 1978, donde explican que para que un aprendizaje sea significativo tiene que estar incorporado a un nuevo conocimiento dentro de una estructura cognitiva asociada a conceptos de orden superior y por lo tanto más inclusivos. Es decir, lo que se está enseñando tiene que estar dentro de un contexto más inclusivo, no entrar de manera aislada. Segundo, el conocimiento que se incorpora debe hacerlo con una estructura organizada, relevante y no arbitraria. Y tercero, se debe crear un compromiso emocional e identificación del alumno con el tema. Los mapas de conceptos, que fueron creados por uno de los autores del aprendizaje significativo, Novak, que como al pasar, que era botánico originalmente, son una excelente herramienta del aprendizaje significativo, ya que permite visualizar las ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos. Ayudan además a los estudiantes a clarificar su pensamiento y a procesar y organizar y priorizar nueva información. Ese mapa de conceptos es usado para, este es un mapa de conceptos para explicar los mapas de conceptos. Puede ser usado como organizar información, tales como vocabulario, ideas, ayuda a integrar nuevas palabras a los conocimientos previos, muestra las relaciones entre las ideas, formado por dos importantes componentes, temas e interconectores, o sea, los conceptos y las palabras que interconectan. Por ejemplo, temas principales que se ramifican en el interconector. Vuelvo atrás, aquellos que tienen mi edad o cercana, pueden recordar que la idea de mapa concepto viene de los diagramas de flujo del Fortran 4, que cuando se enseñaba ese lenguaje computacional en los 70s, para hacer un algoritmo de establecer un programa de computación, lo primero que se hacía era un diagrama de flujo, que era una manera de mapa de concepto. Bueno, el objetivo de esta presentación es presentar un mapa de concepto que combina las ideas centrales de la evolución y las relaciones entre ellas. Y en base al mapa, establecer a la evolución como el contexto inclusivo requerido para el aprendizaje significativo. La organización va a ser así. Voy a hablar primero de la temática historia de la vida. Luego voy a hablar de los procesos. Luego voy a hablar de cómo funciona y cuál es su origen cuando se enseña. Y un compromiso emocional. La historia de la vida.
La historia de la vida es, digamos, lo que la gente que trabaja en reconstruir la historia de la vida, es como que está mirando las hojas de un árbol y tiene que descubrir esas hojas suspendidas, cómo fue el árbol que las puso allí. Y eso es más o menos la manera en que se está trabajando con esta metáfora. Y el mapa de concepto de esa historia es la biodiversidad. Esperen un segundo que voy a tratar de poner el marcador. No, y se lió. A ver si. El tercer, ahí está. Ya lo tengo. Pongo el láser. Bueno. Lo primero es la biodiversidad como resultado de la historia de la vida, que se llama filogenia. Técnicamente se le dice filogenia. Está influida por la historia de la Tierra. Esa idea que viene de mucho de la biogeografía, la evolución de la vida está asociada a la historia de la Tierra, es decir, la Tierra y la vida evolucionan juntas. Miremos primero esta parte del mapa de concepto. La historia de la vida contiene fósiles que nos evidencian la edad mínima de los grupos, llamados taxa en este caso, las tasas evolutivas, es decir, la velocidad de evolución, y las extinciones, es decir, prueba que ha habido extinciones. Para reconstruir la historia de la vida es importantísimo un concepto que es el de homología, que es la característica presente en diferentes grupos de organismos que poseen un mismo origen evolutivo. Por ejemplo, el miembro quiridio de los tetrapodos, que es homólogo. Y eso significa que cuando queremos reconstruir la historia de la vida, mirando esas hojas, tenemos que usar caracteres homólogos, es decir, que nos aseguren que vienen del ancestro común. Por eso lo primero que tenemos que hacer es establecer las homologías. Luego hay que aplicar metodologías de reconstrucción filogenética. Aquí, en este momento, esto es altamente sofisticado. Hay varias, pero hay tres que son las que están dominando. Una es el método de reconstrucción filogenética de la parsimonia, la otra es el de maximum likelihood, máxima verosimilitud, y los métodos bayesianos estadísticos. Las tres necesitan de computación por la gran cantidad de cálculos que se tienen que hacer para hacer estas reconstrucciones. Es decir, las tres son, diría, utilizadas. La maximum likelihood y la bayesiana se usan con datos moleculares, que son los que más se usan en este momento para reconstruir las historias de la vida, porque nos permiten comparar, por ejemplo, si uno hubiera querido comparar los bacterios con los seres humanos, no hay caracteres comunes como para poder reconstruir un árbol que los contenga a los dos. Pero sí si se usa, suponiendo el ácido nucleico, que los tienen todos los organismos, pues se pueden utilizar. Por eso el maximum likelihood y bayesiano son metodologías de reconstrucción fundamentales para los datos moleculares. Eso genera árboles filogenéticos que constituyen el árbol de la vida, una hipótesis que en este momento en muchos lugares de Internet uno puede encontrar los árboles de la vida hasta ahora en este momento. Siempre nuevas evidencias, nuevos caracteres van cambiando, es decir, esto es ciencia, no es una verdad absoluta, los nuevos caracteres pueden ir cambiando, y esos árboles filogenéticos producen clasificaciones explicativas y que generan el sistema de referencia para toda la biología, que es la sistemática. Aquí es donde se ve la importancia de la taxonomía y de la sistemática, en la generación de un sistema de referencia altamente predictivo basado en la filogenia de los organismos. Esto es cómo se reconstruye, es de un grupo pequeño, cómo esos árboles filogenéticos se hacen con estas estructuras, se representan con estas estructuras jerárquicas que están basadas en cada sitio de grupo. Por ejemplo, los mamíferos están basados en el pelo y las glándulas mamarias, los amniotas que le crucen los anexos embrionarios, es decir, esas novedades evolutivas que sostienen cada grupo. Este es un ejemplo muy simple. Cuando uno usa muchos caracteres, por supuesto necesita la computación. Y si usa caracteres moleculares, que son muchísimos más, necesita más computación también. Esta es la manera de representar la historia de la vida. Ahora, los virus, acá volvemos o vamos a entrar como ejemplo al coronavirus,
dentro de la evolución, ya que el coronavirus está probando en este momento que la evolución es cierta. Es decir, ningún científico duda, pero como hay en países, sobre todo en los países, algunos de los países centrales como Estados Unidos, hay mucha discusión, los virus evolucionan de la misma manera que lo hacen los organismos formados por células, sean bacterias, animales, plantas o hongos. El ejemplo son las nuevas cepas del virus de la influenza. Todos los años hay que cambiar las vacunas porque aparecen nuevas variantes. Ahora, ¿qué caracteres usamos si tenemos que usar los virus para reconstruir historia filogenética de los virus? Obviamente los moleculares, porque están constituidos por ácidos nucleicos. Por ejemplo, este es un ejemplo del esquema del genoma del SARS, que produce la pandemia. Esta es una gentileza de la brillante viróloga joven, la doctora Carolina Torres, que me facilitó esto, donde ustedes pueden ver el genoma, un esquema del genoma, la parte del genoma que genera la spike, la famosa, los marcadores que cambian la proteína en el spike, y que esta pequeña matriz que incluye, fíjense que incluye la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante de California respecto a los aminoácidos, ¿no? Hay tres variantes, la A y la B son de las que se usan de referencia, luego vienen tres argentinas, la tercera de las argentinas, como dato de color, es la que le encontraron al presidente de la Nación hace 10 días atrás. Pero ahí están las otras variantes. Con esto uno puede construir el árbol filogenético. Tan pronto apareció, hubo un grupo de científicos en el marzo o febrero del 2020, lo primero que hizo fue secuenciar el genoma del SARS, del causante del COVID, el SARS-CoV-2, con 5 enfermos de Wuhan, la ciudad donde apareció, y compararlo con otros genomas. Yo simplifiqué, el árbol filogenético era más grande. Ahí dio inmediatamente que el más cercano a los 5 enfermos era un coronavirus que estaba en el murciélago del género Rhinolophus. Y también luego aparecía con casi un 90% de similitud de los dos genomas el SARS original que apareció en el 2003, que generó una epidemia, no una pandemia, y luego aparecía el MERS, que es otro tipo de coronavirus que en el 2012 causó una epidemia en el Medio Oriente, que el organismo, la especie intermediaria habían sido los camellos, aunque obviamente venía seguramente de un murciélago. Es decir, en el caso del 2003 también se comprobó que venía del murciélago de Rhinolophus. Esto demuestra con un árbol filogenético cómo fue el origen filogenéticamente el origen de esto. Ahora, la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe de 120 páginas sobre el origen del coronavirus y volvió a hacer los genomas, pero muestreó otros organismos. Volvió a dar el enfermo con el coronavirus, es decir, el coronavirus secuenciado en el enfermo, daba de nuevo con el murciélago del género Rhinolophus. Y luego con otros murciélagos, con otros coronavirus de murciélagos, luego con ese pangolín, el famoso pangolín que parece ser que fue el intermediario, es decir, del murciélago fue al pangolín y del pangolín fue al hombre. Y luego, bueno, siguen habiendo, acá vuelve a aparecer el SARS original de 2003, ¿no? O sea que volvieron a hacer filogenia al final digamos, no al final, pero en este momento de la pandemia, y vuelven a encontrar lo mismo, que el origen está muy asociado a virus de murciélago, porque los murciélagos contienen muchísimos virus sin enfermarse. Hay muchas teorías, no quiero... Una charla sobre evolución tiene un montón de ventanas por donde uno se puede escapar y quiero evitar eso. Pero uno podría contar cuál es la razón adaptativa de los murciélagos de tener la capacidad de tener un sistema de inmunización tan grande con tantos virus que llevan con ellos. Ahora, ¿cuáles son los procesos que generan la historia de la vida? Lo que acabo de mostrar era cómo
cómo nosotros, mirando las hojas, reconstruimos los árboles de las historias. Podemos hacer la historia de todos los organismos, es decir, siempre va a ser incompleta, siempre va a ser revisable, pero también podemos hacerla de un grupo pequeño, o podemos hacer la historia filogenética, la historia de la vida del coronavirus que nos está haciendo la vida imposible. Bueno, acá viene la primera parte. Vamos a empezar con esa parte. Como ven, los procesos es un poco más largo y más complicado, pero va a ser, si uno parece complicado, pero no lo es. La evolución biológica es consecuencia de procesos a nivel poblacional. Es muy importante eso. Y es la interacción entre los organismos y el ambiente. Y hay tres causas de cambios en los organismos: la mutación, la recombinación génica y el flujo génico, que producen variaciones heredables. Vamos a ver que para que se produzca evolución, la variación tiene que ser heredable, tiene que pasar de una generación a otra. Bueno, vamos a ver cada uno de estos tres procesos. La mutación. La mutación son procesos de alteración del genotipo, es decir, los genes que lleva un organismo, o en los cromosomas, que son los portadores de los genes, y no todos los genes están en los cromosomas, hay también en los cloroplastos y en las mitocondrias. Y el estado alterado producto de esos procesos, independientemente si generan o no un cambio en el fenotipo, es decir, en la característica observable. Es decir, cada vez que un gen en realidad se equivoca al reproducirse, genera un cambio. Y ese cambio, digamos, se ve en el aspecto del organismo donde se produce el cambio. Acá hay algo importantísimo de la década del 50. Lederberg, es decir, cómo se producen las mutaciones. Es decir, uno podría pensar, bueno, si las mutaciones son producto de aplicar streptomicina, yo le aplico, en este caso, penicilina, y entonces la bacteria se hace resistente porque la penicilina hizo que la mutación causara. Es decir, el fenómeno que puede perjudicar a la población la responde con un cambio automático. No. Lederberg hizo esta experiencia. Puso muchas colonias del bacterio, y les fue aplicando digamos, las replicó, y siempre aplicó streptomicina y penicilina, penicilina, penicilina. Lo hizo cientos y cientos y cientos y miles de veces, y siempre le quedaron 2 colonias. Y luego volvió atrás y miró que esas 2 colonias eran resistentes a la penicilina antes de comenzar la penicilina. Entonces eso quiso decir que las mutaciones son al azar, se producen sin tener nada que ver con la necesidad de la mutación. Eso es ganó el premio Nobel en 1958. Nota de color. El premio Nobel lo ganó Lederberg a pesar de que el experimento lo hizo con la mujer, y a la mujer no le dieron el premio Nobel. Hoy no sucedería eso, les aseguro, y me alegro de que sea así, pero lo comento, de que en ese momento también habría que, digamos, valorar la acción de la mujer, ¿no? Que era la esposa. Bueno, esto significa, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que un gen al azar de cambio en un murciélago termina generándonos que estemos todos encerrados hoy? Fue al azar el cambio, es decir, tenía todos los genes rojos, le apareció uno al azar, y obviamente esa mutación al azar, después vamos a ver por qué la selección natural no dejaría que funcione bien en el murciélago, porque no es una mutación que mejora al murciélago, es una mutación que pudo adquirir la capacidad de infectar al ser humano. Pero ¿cómo puede ser que se dio la oportunidad? Esto es increíble, el azar y la oportunidad es muy difícil. Uno tiene que pensar cómo. Pues en un murciélago se produce una mutación y ahora estamos todos encerrados. ¿Qué pasó? Pasó esto. Pudo haber pasado por el pangolín, también dibujo el pangolín, que es otra oportunidad. Son demasiadas cosas improbables, pero ¿por qué sucedieron? Sucedieron primero porque el coronavirus es un ARN virus, un virus de ácido ribonucleico, que se duplica, todos se duplican, todos los virus tienen grandes cantidades de generaciones, pero este tiene más todavía que el ADN. Y eso genera una gran cantidad de generaciones y una gran cantidad de mutaciones. O sea,
había una probabilidad de que en esas millones de mutaciones apareciera uno que pudiera estar en condiciones de infectar al hombre. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir, bueno, ¿pero por qué se encontró con el hombre? Debería no encontrarse. En este momento debe haberse producido otra y no se encontró. ¿Qué pasó? Que hubo el factor humano, condiciones sanitarias inadecuadas, consumo y manejo de alimentos potencialmente peligrosos, por ejemplo, animales enfermos, facilidad de acceso de las personas a alimentos contaminados, alta densidad demográfica en el sitio de inicio de la epidemia, en Wuhan, insuficientes conocimientos científicos en las etapas tempranas, nadie sabía de este coronavirus, no la tenían estudiada. Y una cosa increíble, la gran movilidad del agente dispersante, que es el ser humano en este momento, que la globalización hace que es imposible detener una dispersión de ese virus una vez que se estableció sobre el ser humano. La idea es por qué no se dispersó igual el coronavirus del 2003. Probablemente una de las teorías es porque ese coronavirus contagiaba una vez que el enfermo tenía los síntomas. Este coronavirus, el que estamos sufriendo ahora, contagia antes de enfermarse. Y eso parece ser que con la movilidad hace que estemos en estas condiciones. Y acá viene lo peor, y esto es lo que yo creo que es la causa, la pérdida o fragmentación de hábitats naturales. Hace 3 años, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se puso a estudiar la zoonosis, las enfermedades que los animales pueden transmitirles a los seres humanos. Y encontró que en la mayoría de todas ellas que estudiaron, se debía a pérdida o fragmentación de hábitats naturales, es decir, al ataque de la actividad humana sobre la salud de los ecosistemas. Es decir, se fragmenta y se termina que esa fragmentación o pérdida hace que la zoonosis sea mucho más probable. O sea, ahí está, en esta última está probablemente gran parte de lo que sucede y las que pueden suceder en el futuro. Y una vez contaminado el hombre, contagiado el hombre, se van produciendo contagios y se van produciendo mutaciones. Imaginen que una persona tiene millones de partículas virales, una persona contagiada, que están mutando todo el tiempo y que la mayoría de las mutaciones son neutrales o son incluso perjudiciales para el virus. Pero podría aparecer alguna que lo favorece o la transmisión o favorece la letalidad, la manera que, digamos, que termina la gente enferma. Camino de la información, usando las mutaciones y aplicando filogenia, haciendo una historia corta, uno podía seguir el camino que los contagios empezaron desde China. Esto lo hace un sitio de internet muy importante, pero no voy a entrar en ese tema, que es muy interesante, usar la filogenia como biogeografía y seguir los caminos de los contagios. Ahora, olvidemos las mutaciones y había dos cosas que producían, procesos que producían variación heredable. Uno es la meiosis, es decir, donde la reproducción celular en la división que se producen los gametos intercambian sus partes de sus cromosomas. Y en el sexo, ¿cuáles son estas recombinaciones? Porque estas recombinaciones no generan nuevos caracteres, sino que combinan los caracteres y esas nuevas combinaciones pueden ser favorables o desfavorables, digamos, pero es otra manera de generar variación. La mutación es la materia prima original, pero estas dos lo que logran es combinar y generar nuevos complejos adaptativos, o no, o pueden incluso generar cosas que no son adaptativas. En el virus también sucede la recombinación, es decir, cuando los dos virus de dos variantes se coinfectan la misma célula e interactúan durante la replicación, pueden intercambiar y generarse una nueva combinación cuando sucede. Esto parecía que no era totalmente posible, pero acabo de leer hace 2 semanas atrás que en California encontraron una recombinación producto de un enfermo que había sido contagiado por 2 cepas diferentes, es decir, que contenía en sí mismo la enfermedad de 2 cepas, digamos variantes, no la palabra cepas, que digamos se considera coronavirus todas las cepas y las variantes.
y apareció la recombinación en California, publicada en New Scientist. Otra manera de generar cambio es cuando una población recibe individuos de otra población. Por ejemplo, en este caso estos insectos que reciben algún insecto de otro lado. Como ven, esto no es materia prima, es genes que vienen de otra población y enriquecen o combinan con otra población de la misma especie. Luego uno tiene la variación heredable, ¿no? O sea, una variación que pasa de los padres a los hijos. Esa variación heredable está sometida a la deriva génica, a cambios aleatorios y a la selección natural, que va a producir los cambios en las frecuencias de geno y fenotípicas. Es decir, que producen los cambios, digamos, en esa, estas dos procesos, la deriva génica y la selección natural, son los que de alguna manera eligen quiénes son los jugadores que siguen jugando el juego de la vida. ¿Qué es la deriva génica? Es la evolución al azar. Cambios al azar no adaptativos en la frecuencia de genotipos dentro de una misma población, pero productos por al azar. Les voy a dar un ejemplo y después un ejemplo mucho más claro. Uno tiene en el continente, tiene un grupo, supongamos, de mamíferos, y hay una dispersión a una isla, y a esa isla no se van todos, se van algunos de ellos. Ese efecto fundador va a condicionar absolutamente todo el resto de la evolución dentro de la isla de las poblaciones que deriven de esta. Una vez yo quería entender el efecto fundador y había un gran, extraordinario genetista, evolucionista, famosísimo, Stebbins, es decir, famosísimo en aquella época, y era una excelente persona. Me explicó con una metáfora, me dijo, vos tenés que tomar una guía telefónica de Nueva York y una guía telefónica de Buenos Aires. Vos abrís la guía telefónica de Nueva York y vas a ver Smith, 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 Smith. Venís a Buenos Aires y encontrás Pérez, 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 García, García, García. O sea, ese es el efecto fundador. Ese efecto fundador parece que no actúa, pero sí actúa. O sea, que ustedes miren cómo con la guía telefónica se van dando cuenta metafóricamente cómo actúan. Ahora vamos a la selección natural, que es el gran descubrimiento de Darwin, es la fundación de la teoría de la evolución moderna, y es de alguna manera, no digo que la clave, todos los demás son importantes, pero de alguna manera es el selector final de todo lo que sucede. Es un fenómeno poblacional, no individual, ya que es una respuesta de la población, cepas o variantes en el caso de los virus, a los desafíos que le plantea el ambiente. Es decir, el ambiente desafía a la población. Si la población tiene la manera de dejar descendientes en la próxima generación, supera esa selección natural. O sea, la clave es dejar descendientes en la siguiente generación. Esto significa generalmente que es un diferente éxito reproductivo. Es la capacidad de dejar descendientes en la próxima generación entre individuos que tienen diferentes variantes de una característica, dependiendo del ambiente en el que viven. Es fundamental que entender que esto es una respuesta poblacional a un determinado ambiente. Nunca se es extraordinariamente exitoso reproductivamente en todos los ambientes. Para cada ambiente hay obviamente quienes logran superarlo y quienes no. Aquellos que no tienen la respuesta en sus poblaciones ante algún desafío ambiental son los que se extinguen. Los que pueden dejar descendientes, o sea que de alguna manera la clave es seguir jugando el juego de la vida. Es decir, alguien dijo que si uno tuviera que definir el juego de la vida de las selecciones naturales, es un juego existencial. Gana el que siga existiendo. Ganar no es ganar, sino el ganar es seguir jugando. Que decían, si era un juego, si ese juego lo tendría que haber inventado un existencialista. La adaptación es una característica que aumenta la supervivencia y o la reproducción de un organismo que lo aporta en un ambiente determinado en relación a las características alternativas. La selección natural es el único mecanismo que origina las adaptaciones. Y vamos a hacer una pequeña historia de cómo
Darwin descubrió la selección natural. En realidad la descubrió en parte en la Argentina, cuando vio, no de la selección natural, descubrió la evolución cuando vio el armadillo y vio el gliptodonte. O sea, se dio cuenta que había un armadillo que era muy parecido al gliptodonte, ese cambio no era, y vio las avestruces, que no son avestruces, los ñandú de la Argentina, vio que estaban, uno era muy parecido al otro, las dos especies, o sea que no podían haber sido creadas simplemente al azar. Pero ¿cómo se dio cuenta él? ¿Dónde estuvo la selección natural? Visitó las Islas Galápagos y miró los gorriones de las Islas Galápagos, los pinzones, y vio que se parecían al pinzón del continente, pero que cada isla tenía una fuente de alimento diferente. Y cada isla tenía un pinzón con un pico para comer ese tipo de alimento que se le ofrecía independientemente. O sea que pensó, si cada isla tiene una oferta de alimento diferente y que exige un pico para los pinzones sobrevivir, es obvio que la selección natural fue eligiendo en cada isla los picos que eran exitosos. Y así pudo hacer cada isla con su pico y el alimento que se le ofrecía. O sea, descubrió la adaptación por selección natural de la supervivencia de los pinzones en esas islas. Eso, digamos, parece muy simple. Siempre dijo Huxley, uno de los defensores de Darwin, siempre dijo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Porque es fácil, pero digamos, se lo ve fácil. Todas las ideas geniales son fáciles, pero se le ocurren a los genios. Es decir, la genialidad es descubrirlas. Después me dice, uy, lo podía haber dicho yo eso. Ahora, Darwin hizo algo extraordinario. Le gustaban las orquídeas y en 1862, 3 años después de publicar El origen de las especies, estudiaba las orquídeas, que las amaba, y vio esta orquídea que venía de Madagascar. Y vio que al final de esa espolón ofrecía néctar. Entonces él dijo, esta orquídea tiene que estar polinizada por un insecto que tenga una proboscis para hacer llegar a ese lugar. Si no, no. Pero no estaba en Madagascar. En 1903, 40 años después que Darwin había dicho eso, encontraron en Madagascar el insecto que Darwin había dicho que tenía que existir. Es genial eso, ¿no? Ahí muestra el genio de la persona, ¿no? Es decir, la oferta, y ahí descubre otra cosa, la coevolución de las flores con los insectos. Es decir, la flor le ofrece el alimento al insecto para que el insecto se lleve el polen, y ¿qué hace? Recombinación. Es la reproducción sexual de las flores. Esto no es es complejo, no lo voy a discutir, pero es para mostrarles que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud publicó ese informe que mencioné antes, con 120 páginas, y tiene las 4 opciones que según ellos dicen que se pudo haber contagiado directamente. Este es un árbol filogenético que se pudo haber contagiado directamente del murciélago, que hubo un animal intermediario, que vino de un laboratorio escapado, y discuten cada una de las opciones, o que vino del alimento, que alguien comió un alimento, que vino del murciélago, siempre del murciélago. Salvo el del escape. Pero bueno, ellos hacen cuáles son más posibles y cuáles no. Yo no me interesó eso, sino me interesó ver que fíjense que usan el concepto de evolución y adaptación y hablan de mutaciones, de recombinación y selección natural, que permite a los virus infectar otras especies. O sea, están mostrando la necesidad de usar la evolución y los conceptos de evolución para explicar lo que sucedió. Y esto es el informe de la cosa. Uno podría pensar que en este momento, que hay con el tema de la selección natural, que hay países que están vacunando en gran cantidad. El problema, supongamos, de Brasil, que tiene esta explosión, que esas mutaciones no hay que descartar que escapen a las vacunas. O sea, no sé cómo decirlo, esto es una opinión personal. O nos salvamos todos o no se salva nadie.
Si dejamos que Brasil siga o nosotros sigamos teniendo problemas, va a aparecer una mutación que le va a saltear a las vacunas y vamos a estar en problemas. O sea, esto no es se salva el país. El mundo necesita estar acorde con esto, fíjense, por todos estos fenómenos evolutivos que están sucediendo. Bueno, ahora voy a otro lado, pero hablando de la selección natural. El premio Nobel de Química de 2018 se lo dieron a tres personas, a Frances Arnold, George Smith y el Sir Gregor. ¿Por qué? Porque inspirados en el poder de la evolución, que usaron el principio de generar cambios genéticos en las proteínas y seleccionar aquellas que querían hacer. O sea, copiaron el fenómeno del cambio genético y la selección natural. Y le dieron, fíjese que esto que estoy mostrando es lo que dice el premio Nobel, el sitio del premio Nobel. Se lo damos porque imitaron a la evolución. O sea, no es que no se lo dieron por... O sea, 2018 premio de la Academia Real de Suecia por un extraordinario uso de los conceptos evolutivos. Vamos a la parte que sigue de los cambios. Una vez que tenemos los cambios, ustedes van a ver que la vida no es continua, vemos que hay discontinuidades, hay especies, luego hay grandes grupos, es decir, ¿por qué? Obviamente es un factor adaptativo, no puede haber continuidad, tiene que haber esas adaptaciones y tiene que haber, una vez que hay una adaptación, esa adaptación tiene que aislarse. Entonces aparece lo que se llama la diversidad, la biodiversidad, es decir, aparecen los cambios y esos cambios se aíslan del resto porque son adaptativos. Entonces aparecen las barreras al flujo génico. Generalmente podíamos entrar en esa por una ventana larguísima, la cantidad de barreras que aparecen para reducir el intercambio genético entre especies, y eso lleva al aislamiento reproductivo y a la especiación, es decir, a la generación de especies, es decir, a la separación. La especiación es la evolución del aislamiento reproductivo dentro de una especie ancestral que resulta en una o más especies descendientes, es decir, cómo se van generando las especies por ese aislamiento reproductivo. La especiación está causada por la aparición de barreras reproductivas con base genética que impide el intercambio génico. Es decir, fíjense que la evolución tiene como cosas que se contraponen. Genera mucha variación, pero en algún momento cuando la variación es adaptativa y es exitosa, trata de aislarlo. De manera que, yo hablo de una manera mala, estoy equivocado, pues, hablando como si hubiera intencionalidad. No hay ninguna intencionalidad en esto. Estos son procesos no intencionales. Es el azar y la necesidad, como decía Jacques Monod, el gran premio Nobel. La evolución es azar y necesidad. Bueno, no podemos hablar de evolución sin hablar de ingeniería genética, es decir, producir organismos como genéticamente modificados, es decir, modificar organismos para que generar especies generalmente económicamente importantes. Y acá vamos al Premio Nobel 2020. El Premio Nobel 2020 se lo dieron a estas dos mujeres que inventaron esa tijera genética para cambiar los ADNs y generar el famoso CRISPR, generar cambios en los ADNs. O sea, una cosa como digamos la evolución manejada por el hombre. Esto también abre una ventana fenomenal hacia la ética, hacia la filosofía, abre ventanas. La evolución tiene eso, todo lo que uno puede hablar puede intentar para ir caminando. Yo estoy tratando de hacerlo. Bueno, fíjense, 2018 Premio Nobel, Evolución, 2020 Premio Nobel en Química, nuevamente Evolución. Ahora, mi pregunta es esta. Nosotros, cuando nos sentamos a comer, comemos un montón de alimentos que fueron producto de la ingeniería genética de culturas milenarias que hicieron que sin ninguna tecnología nos generaron el maíz mejorando, haciendo selección natural, selección artificial, nos generaron el tomate, nos generaron el chocolate, nos generaron la papa, la cebada, el trigo. O sea, en cada uno de esos lugares hubo una cultura milenaria que hizo esto, generó ingeniería genética y que nosotros disfrutamos. ¿Cuántos premios Nobel tendría que haber ahí, y a esas culturas? Bueno, y al final queda una pregunta.
La especiación genera especies, pero nosotros tenemos los insectos, los mamíferos, las plantas superiores. ¿Cómo se producen? A lo largo de periodos geológicos muy largos, ¿cómo es que tenemos estos taxas superiores tanto? Hay dos ideas. Una, el gradualismo, es decir, la idea de que fueron cambios como los que estamos mencionando, pero lentamente. Y la otra es que hubo saltacionismo, es decir, que en algún momento se producen grandes saltos, mutaciones, macromutaciones que generan los grandes grupos. En este momento, yo estaría, digamos, no yo, todos piensan que todo ha sido gradual, pero no hay que descartar que en algún momento hubo saltos. Por ejemplo, cuando un bacterio se transformó en el cloroplasto de las plantas verdes y otro bacterio se transformó en la mitocondria de los eucariotas, ahí hubo grandes saltos que podíamos llamar macroevolutivos, que de alguna manera, o sea, tendríamos que decir, la microevolución es la que predomina, pero en algún momento de la evolución hubo macroevolución. Eso puede considerarse un gran salto. ¿Cómo funciona y cuál es su origen? Al enseñar cualquier sistema, independiente de su complejidad, como la flor, la función de una enzima o la respiración, o de su enfoque, como la biología molecular, la bioquímica, la fisiología o la morfología, se pueden plantear dos preguntas. ¿Cómo funciona y cuál es su origen? La enseñanza de la biología se centra principalmente en cómo funciona, ignorando mayormente cuál es su origen. Sin embargo, cuál es su origen está relacionada con la evolución y engloba a cómo funciona. Pues cada ser vivo es un hecho histórico, resultado de la historia de la vida, y todas sus formas y funciones están explicadas por esa historia. ¿Cuál es su origen? Debe ser parte ineludible del aprendizaje significativo de la biología, pues agrega un contexto explicativo más inclusivo de los fenómenos estudiados y por lo tanto de orden cognitivo superior. Fíjense esto, si uno quiere enseñar la función de la flor protege la semilla, está evolucionando con los insectos, uno si la pone dentro del contexto de cómo evolucionó y cómo fueron apareciendo cada una de las funciones de la flor a partir de las gimnospermas, no solo va entendiendo las funciones, sino que va entendiendo las funciones a partir del origen. O sea, entendiendo el origen se entienden las funciones. Entendiendo cómo desde un origen de un ancestro común con las gimnospermas, hoy tenemos un girasol, o tenemos una magnolia, o tenemos una orquídea. O sea, el enseñar cómo se origina es muy importante. Un compromiso emocional e identificación del alumno con el tema. Al considerar cómo llevábamos a cabo la enseñanza, tenemos dos problemas que resolver. Un problema de ingeniería, es decir, el contenido y pedagogía, y un problema filosófico. El problema de ingeniería tiene muchas soluciones. Todos los profesores saben que pueden elegir el contenido y todos los métodos pedagógicos tienen alguna ventaja sobre los otros. Pero la clave es el problema filosófico. El problema filosófico es la necesidad de un relato. Para convertirse en una persona diferente, por algo que se ha aprendido, apropiarse de una idea, un concepto, una visión de manera que tu mundo haya cambiado, eso es un problema diferente. Para que esto suceda se necesita una razón, y ese es un proceso filosófico. Relato es una historia que nos habla de los orígenes y que imagina el futuro, una historia que construye ideales y da un sentido de continuidad y propósito. No confundirlo con motivación. Motivación es, digamos, estimular al alumno en un momento determinado. La otra es no, tener un relato, algo que nos hable de los orígenes, que imagine un futuro, una historia que construye ideales, algo que haga que el alumno tenga ganas de dar clases y que el profesor quiera enseñar. Algo que de alguna manera sea el motor que nos lleva tanto a enseñar como a aprender. Bueno, si tuviéramos que enseñar biología, ¿qué mejor que la evolución biológica? Que es la historia de la vida sobre la Tierra, o sea, que habla de esos 3.500 millones de años, que habla del origen del Homo sapiens y su fragilidad frente a la naturaleza, que habla de la hermandad de la humanidad con el resto de los seres vivos, habla de eso, habla que somos hermanos. Y una hermandad que la obliga a ser custodio de la biodiversidad en un tiempo de extinciones masivas de especies a causa de la actividad humana. Estamos en una situación dificilísima por el COVID, y parte de eso viene por la falta de lo que se dice la mala salud de los ecosistemas. Para finalizar, yo haría, parafraseando a Albert Camus, el extraordinario
escritor argelino-francés, para generar usando una estructura de algo de que él escribió, generar un posible mensaje para los alumnos. Cada generación se siente predestinada a cambiar el mundo. La mía no lo logró, y es muy posible que la de ustedes tampoco lo logre. Sin embargo, la generación de ustedes tiene una misión mucho más trascendente: evitar que el mundo se destruya. Ustedes, herederos de una historia corrompida, en la que se mezclan revoluciones frustradas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en la que poderes mediocres pueden destruirlo todo, ustedes tienen en sus manos una enorme responsabilidad. Defender la vida. Se ha dicho que la esperanza viene al mundo en las patas de una paloma. Si aguzamos el oído, acaso oigamos, en medio del estrépito causado por el deterioro del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, las enfermedades emergentes y la injusticia social, un débil aleteo, un suave bullicio de vida y de esperanza. Unos dirán que este aleteo está alimentado por un pueblo, otros por una ideología y otros por un hombre. Yo creo, sin embargo, que está sustentado en millones de jóvenes como ustedes, cuyas acciones y obras niegan cada día la cultura de la muerte y rescatan el extraordinario momento que 3.500 millones de años atrás hermanó para siempre a la humanidad con el resto de los seres vivos. Muchas gracias.